Un chef racista se niega a cocinar para Barack Obama humillando a un ayudante negro delante de todo el personal. Pero lo que pasó al día siguiente puso todo patas arriba. Suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos está viendo. El sol de la tarde derramaba luz dorada a través de las vidrieras de Rosemont Grill, proyectando patrones suaves sobre los pisos de caoba pulidos. El heredero llevaba el leve aroma de romero y carne chamuscada, un aroma que se había convertido en sinónimo de la reputación del restaurante por su elegancia y exclusividad. No era solo el menú lo que atraía a la élite de la ciudad, era la atmósfera, el sentido de la historia y el refinamiento cuidadosamente preservado en cada detalle, desde las sillas talladas a mano hasta las fotografías enmarcadas de invitados distinguidos que recubren las paredes. En el centro de todo estaba Henry Barlow, el chef ejecutivo y gobernante Indies Beat de la cocina, su chaqueta blanca impecable bordada con su nombre y un hilo dorado en bucle le quedaba como una armadura. Sus ojos escaneaban el comedor con la precisión de un halcón, atrapando incluso las imperfecciones más pequeñas. Una mesa torcida colocando una huella digital en una copa de vino, un servidor moviéndose demasiado lento, nada escapaba a su aviso, y todos lo sabían. Henry había convertido Rosemont Grill en lo que era hoy. Lo había heredado de su padre, un hombre cuyos valores del viejo mundo habían dado forma tanto al restaurante como al propio Henry. La tradición no era solo una palabra para él, era una ley. La clientela reflejaba eso, predominantemente blanco, mayor y rico. A lo largo de los años había cultivado un ambiente donde se esperaban ciertos estándares tanto en la cocina como en el comedor. Esos estándares no dejaban lugar para lo que Henry veía como tendencias modernas, la diversidad contrata cocina de fusión o el activismo social disfrazaban su alta cocina. El personal se movía a su alrededor y controlaba el caos, cada uno entrenado para operar como un engranaje y una máquina bien engrasada. Los más jóvenes especialmente tenían cuidado de no traicionarlo. El temperamento de Henry era tan famoso como su risotto, y no tenía paciencia para los errores. Entre ellos estaba Jamal Harrison, el miembro de menor rango del equipo de cocina. Jamal mantenía la cabeza gacha fregando ollas y preparando verduras con deficiencia practicada. Era joven, solo 23, pero se comportaba con una determinación tranquila que a veces incomodaba al personal mayor. Su presencia en la cocina era una anomalía, era el único empleado negro en el restaurante, y todos lo sabían. Jamal había aprendido a ignorar los comentarios, las miradas de reojo, los chistes susurrados lo suficientemente alto para que él los escuchara. No estaba allí para hacer amigos, estaba allí para aprender. El cuaderno andrajoso escondido en el bolsillo de su delantal estaba lleno de recetas que su madre le había enseñado, platos arraigados en la historia y la tradición familiar. A veces en sus pausas de almuerzo, se sentaba en el callejón detrás del restaurante hojeando las páginas y soñando con el restaurante que podría tener algún día, pero los sueños se sentían muy lejanos en Rosemont Grill, especialmente bajo la atenta mirada de Henry. Esa noche, cuando comenzó la hora pico de la cena, Henry se movió por la cocina gritando órdenes y probando salsas. Jamal trabajaba en silencio cortando zanahorias en cubos uniformes cuando el dueño del restaurante, Robert Fields, apareció en la puerta. Robert tenía más de 60 años, su traje a medida y zapatos lustrados, un marcado contraste con el caos de la cocina. El personal se quedó en silencio cuando entró Henry. Robert dijo asintiendo hacia la oficina una palabra. Henry se secó las manos con una toalla y lo siguió dejando el resto de la cocina congelado en anticipación. Jamal intercambió una mirada con Marcus, uno de los cocineros de línea, pero ninguno habló dentro de la oficina. La voz de Robert era baja pero firme. Henry escuchó con los brazos cruzados, su expresión se oscurecía con cada palabra. Cuando emergió unos minutos después, su rostro estaba sonrojado y su mandíbula estaba apretada. Aplaudió con fuerza, haciendo que el personal volviera al trabajo concentrado. Se espetó: no estamos dirigiendo una cafetería aquí. Pero la tensión se estaba extendiendo por la cocina como humo. Para cuando el servicio comenzó a terminar, los susurros habían comenzado. Marcus se inclinó hacia Jamal mientras limpiaban los mostradores. ¿Escuchaste de qué se trataba eso?, preguntó Marcus. Jamal negó con la cabeza, pero el nudo en su estómago le dijo que no era bueno. El expresidente viene, Marcus dijo. Obama. Jamal se congeló, sus manos apretando el paño de cocina. De ninguna manera, dijo manteniendo la voz baja. Marcus asintió. Toda la fiesta privada lo acaba de confirmar. Los pensamientos de Jamal corrieron. Barack Obama, uno de los hombres negros más influyentes de la historia, venía aquí a Rosemont Grill. Se sintió surrealista por primera vez en meses. Jamal sintió un destello de emoción, como si tal vez, solo tal vez, esta pudiera ser su oportunidad de demostrar su valía. Pero cuando miró a Henry caminando cerca de la estación de preparación, su estómago se hundió. La expresión del rostro del chef no era de emoción, era de disgusto. A la mañana siguiente, el humor de Henry no había mejorado. Convocó a todo el personal antes del turno de almuerzo, su voz aguda mientras se dirigía a ellos. Tenemos una situación, dijo. Mañana por la noche, organizaremos una cena privada para Barack Obama y su séquito. Los murmullos resonaron en el grupo. No quiero errores, Henry continuó, sus ojos se clavaron en Jamal, y déjame dejar algo claro, esta sigue siendo mi cocina, estamos haciendo las cosas a mi manera, sin excepciones. Jamal apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Asiento y arreglos, Henry continuó,
Los quiero en la parte de atrás, lejos de las ventanas, lejos de los habituales. No me importa quién sea, no va a interrumpir la flotación este restaurante. El murmullo se convirtió en un silencio atónito. Incluso Marcus parecía incómodo. Problema, Henry espetó. Nadie respondió. Bien, dijo entonces, pongámonos a trabajar. La cocina explotó en movimiento, pero la mente de Jamal no paraba de dar vueltas. Pensó en el cuaderno, en su delantal, sobre las recetas que había escrito y sobre las historias que su madre le había contado, historias de lucha y supervivencia de cocinas que eran más que lugares para cocinar comida. Por primera vez desde que empezó en Rosemont Grill, Jamal sintió que algo se agitaba dentro de él. Todavía no sabía qué era: ira, determinación, esperanza, pero ardía caliente y constante, y mientras Henry gritaba órdenes y el personal se apresuraba a obedecer, Jamal se hizo una promesa silenciosa a sí mismo: lo que pasara mañana por la noche no dejaría que lo rompiera. La mañana de la cena llegó cargada de expectación, pero dentro de la cocina de Rosemont Grill el aire se sentía más apretado de lo habitual. El fuerte sonido metálico de los cuchillos contra las tablas de cortar y el siseo de las sartenes abrasadoras llenaban el espacio, pero no era suficiente para ahogar la tensión subyacente. Las conversaciones eran movimientos más cortos, más agudo. El personal había trabajado bajo presión antes, pero esto se sentía diferente. Esto no era solo un servicio de cena, era una prueba, y todos lo sabían. Henry Barlow estaba de pie en el centro de la cocina, sus mangas arremangadas y sus manos plantadas firmemente en la mesa de preparación. Las entregas tempranas ya estaban llegando, cajas de verduras y especias alineadas junto a la puerta trasera, pero sus ojos se detuvieron en el portapapeles en sus manos. Detallaba el menú de la noche, cada plato meticulosamente planeado, pero Henry lo miró como si el papel en sí lo ofendiera. Esta es mi cocina, dijo de repente, su voz cortando el ruido. El personal se congeló, sus ojos parpadeando hacia él. No me importa quién esté sentado ahí afuera esta noche, continuó, comen lo que yo cocino, de la manera en que lo cocino, sin pedidos especiales, sin excepciones. Su mirada recorrió la habitación y aterrizó brevemente en Jamal, que estaba de pie al otro extremo del mostrador, cortando perejil. Jamal no levantó la vista, pero sintió el peso de la mirada de Henry, afilada como un cuchillo. Y si alguien no puede manejar eso, Henry agregó bajando la voz, ¿sabes dónde está la puerta? El mensaje fue claro, nadie. El cuchillo de Jamal siguió moviéndose, cada corte fue firme y preciso, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Al mediodía, la tensión solo se había vuelto más espesa. Henry se cernía cerca del paso, probando salsas e inspeccionando el emplatado con la intensidad de un sargento de instrucción. Cada error, demasiada sal y guarnición desigual, una mancha en el borde de un plato, era recibida con una fuerte reprimenda. No pasó mucho tiempo para que sus frustraciones se centraran en Jamal. Demasiado lento. Henry ladró mientras Jamal pelaba zanahoria para uno de los platos de acompañamiento. A este ritmo estaremos aquí hasta la medianoche. Jamal se tragó la réplica que le quemaba la garganta y se concentró en su trabajo. Henry se acercó y bajó la voz. Si crees que esta noche es algún tipo de oportunidad, déjame ahorrarte el problema. No tocarás los platos principales. Jamal congeló sus dedos apretando el pelador para prepararlo. Henry dijo sonriendo, ya sabes que en el trabajo no puedes arruinarlo. Las palabras le dolieron, pero Jamal no dejó que se notaran. En cambio asintió, y tomó otra zanahoria. Había escuchado cosas peores antes, pero a medida que avanzaba la tarde el comportamiento de Henry se volvió más errático. Devolvió las entregas, alegando que el producto no estaba a la altura. Luego reprendió a los proveedores cuando no pudieron encontrar reemplazos a tiempo. Tiró una olla de sopa por el desagüe declarando que estaba demasiado aguada y ordenó que la rehicieran desde cero. El personal se apresuró a seguir el ritmo, pero estaba claro que Henry estaba creando caos deliberadamente en la sala de descanso. Marcus se apoyó contra la pared secándose el sudor de la frente. Lo está perdiendo, murmuró mirando a Jamal. Jamal no respondió, en cambio abrió su cuaderno y hojeó con acento agudo el papel. Siglos. Sus dedos se detuvieron en una receta que su madre le había enseñado, un plato destinado a unir a la gente. ¿De verdad crees que va a dejar que suceda esta cena?, preguntó Marcus. Jamal cerró el cuaderno. Creo que va a intentar detenerlo, y tenía razón. Cuando se acercó la hora de la cena, Henry había llevado las cosas aún más lejos. Ordenó el plano de asientos reorganizado, colocando la mesa de Obama en el rincón más alejado del comedor, lejos de las ventanas y fuera de la vista. Cuando los camareros protestaron, los hizo callar con una mirada. Este es mi restaurante, espetó. Yo decido dónde se sienta la gente. La tensión se derramó en la cocina. Henry empezó a microgestionar cada paso del proceso, degustando y elevando platos, exigiendo cambios que trastocaron el tiempo de todo el servicio. Jamal observó desde su puesto. Su frustración aumentaba. Había pasado semanas demostrando su valía, soportando cada insulto y despido que Henry le había lanzado, pero esto se sentía personal. Y entonces pasó. Jamal estaba preparando la guarnición de hierbas para uno de los platos cuando Henry irrumpió, agarró la tabla de cortar y la tiró a la basura. Empezar de nuevo, espetó, y
Esta vez trata de no arruinarlo. Jamal se congeló, sus manos apretadas en puños, el resto de la cocina quedó en silencio, incluso Marcus miró hacia otro lado no dispuesto a encontrar los ojos de Jamal. Henry se inclinó más cerca. No perteneces aquí, dijo suavemente, y no importa lo que pase esta noche, nunca lo harás. El corazón de Jamal latía con fuerza en su pecho, quería contraatacar para arrojarle las palabras de Henry en la cara, pero no lo hizo. En lugar de eso, tomó otro manojo de hierbas y comenzó a cortar. La tensión persistía, pesada y opresiva, pero Jamal no dejó que lo rompiera, todavía no. Cuando comenzaron los preparativos finales, las grietas en el control de Henry se agrandaron, el personal de la cocina se agotó por sus demandas y Outburst comenzó a hacer pequeños actos de desafío, intercambiando ingredientes sin su aprobación, revisando 2 veces los platos que afirmaba que estaban bien y susurrando palabras de aliento a Jamal cada vez que Henry se daba la espalda. Para cuando llegaron los primeros invitados, la atmósfera en la cocina era eléctrica, el personal se movía con una determinación tranquila, ignorando las órdenes de Henry y concentrándose en hacer el trabajo. Y Jamal sintió que algo cambiaba dentro de él por primera vez desde que había comenzado en Rosemont Grill. No solo estaba siguiendo órdenes, estaba tomando una decisión, y sabía que era solo él. Comienzo. El zumbido de la conversación en el comedor se hizo más fuerte a medida que más invitados se filtraban en Rosemont Grill. Las velas parpadeaban en las mesas pulidas, su luz brillaba en las copas de cristal y la vajilla de plata colocada con meticulosa precisión. El restaurante se veía como siempre refinado, exclusivo, un templo a la tradición, pero detrás de las puertas de la cocina, la presión había llegado a un punto de ebullición. Jamal estaba de pie en su puesto, sus manos firmes mientras cortaba hierbas, pero su mente corría. La tensión de antes todavía persistía en el aire espeso y sofocante. Podía sentir la mirada de Henry ardiendo en su espalda mientras el chef acechaba por la cocina gritando órdenes y golpeando cacerolas. El personal se había vuelto más tranquilo a medida que avanzaba la noche, sus bromas habituales reemplazadas por el fuerte ruido de cuchillos y el silbido del vapor. Todos parecían caminar sobre cáscaras de huevo con miedo de hacer enojar a Henry nuevamente. Jamal miró hacia las puertas del comedor donde los murmullos de los invitados parecían más fuertes. Ahora que sabía quién había llegado, no necesitaba ver a Barack Obama para sentir el peso de su presencia. La llegada del expresidente no había pasado desapercibida. Algunos invitados susurraron detrás menús levantados, otros abiertamente giraron sus cabezas para mirar, pero fue la reacción del personal lo que captó la atención de Jamal, las rápidas miradas hacia la cocina, el cambio nervioso de Wade, la tensión en sus hombros, y luego Henry emergió. Entró al comedor con la confianza de un hombre que creía que pertenecía allí, su bata blanca de chef inmaculada. A pesar del caos que había dejado atrás en la cocina, sus ojos recorrieron las mesas hasta que aterrizaron en el grupo de Obama sentado cerca del otro extremo de la habitación, lejos de las ventanas como había planeado. Jamal había esperado que el grupo de Obama se destacara, pero no lo hicieron. Se veían relajados, hablando y riendo tranquilamente entre ellos, su presencia tan natural como el parpadeo de las velas, pero Henry no lo vio de esa manera. La expresión del chef se endureció, y mientras cruzaba la habitación, sus pasos deliberados, la charla alrededor de las mesas comenzó a apagarse mientras las cabezas se giraban para mirarlo. Cuando llegó a la mesa de Obama, el restaurante se había quedado completamente en silencio. Jamal no pudo escuchar lo que Henry dijo al principio, pero vio la forma en que Obama se inclinó ligeramente hacia atrás, su rostro tranquilo, pero atento. El lenguaje corporal del expresidente estaba compuesto, pero sus ojos agudos e inquebrantables se fijaron en Henry como un desafío, y luego la voz de Henry rose. Este no es ese tipo de restaurante, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Las palabras aterrizaron como una bofetada. El cuchillo de Jamal se deslizó Nick en su dedo, pero apenas se dio cuenta Obama no se inmutó. Dijo algo en respuesta demasiado bajo para que Jamal escuchara, pero fuera lo que fuera solo hizo enojar más a Henry. No recibes un trato especial aquí. Henry espetó su voz haciendo eco en la habitación. Tú y tu grupo pueden tomar sus asientos donde los he colocado o pueden irse. Jadeos ondearon por el comedor. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas, otros sacaron sus teléfonos. Los camareros se congelaron a medio paso, inseguros de si intervenir o esperar órdenes. La fiesta de Obama algunos de ellos visiblemente incómodos, pero permaneció quieto. Jamal sintió que se le cortaba la respiración al ver el cambio en la postura de Obama, una ligera inclinación hacia adelante. La expresión de su mandíbula no estaba enojado, estaba concentrado. Lo que sea que dijo a continuación fue deliberado y controlado, pero Henry no estaba escuchando. ¿Crees que puedes entrar aquí y exige lo que quieras? La voz de Henry tembló con rabia apenas contenida. No en mi restaurante, no esta noche. Y entonces sucedió. Henry se estiró sobre la mesa agarrando el plato de aperitivos que acababan de servir y lo arrojó al suelo. El comedor estalló en caos. Los camareros se apresuraron a limpiar el desorden. Los invitados empezaron a murmurar en voz alta y varios se pusieron de pie claramente incómodos con lo que acababan de presenciar. Los
Teléfonos se levantaron las cámaras haciendo clic y grabando en la cocina el personal se congeló el corazón de Jamal latía con fuerza mientras miraba a Marcus, que lo miró con los ojos muy abiertos. Tenemos que hacer algo, susurró Marcus. Jamal no dudó, se quitó el delantal y caminó hacia las puertas del comedor, sus pasos firmes, incluso cuando su estómago se retorció en nudos. Henry todavía estaba de pie junto a la mesa de Obama, su pecho agitado mientras miraba al expresidente. Jamal dio un paso adelante. La habitación quedó en silencio de nuevo. El chef Jamal, dijo su voz firme a pesar del pánico arañando su garganta. Henry giró sus ojos entrecerrándose. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó Jamal. No se echó atrás. Estoy sirviendo a los invitados, dijo. Por un momento nadie se movió. Entonces Henry se acercó, su rostro retorcido de ira. No puedes decidir eso, dijo su voz baja pero aguda. Regresa a la cocina. Jamal negó con la cabeza. No. La cara de Henry se fue redo. Listo, si se estás despedido. Jamal no se inmutó. No me importa, y luego se volvió hacia Obama. Señor, sería un honor preparar su comida. La expresión del expresidente se suavizó y asintió. Henry se lanzó hacia adelante, pero antes de que pudiera decir algo, Marcus y otros dos miembros del personal se interpusieron entre él y Jamal. Se fueron. Marcus, dijo Henry, se congeló. ¿Qué acabas de decir? Lo escuchaste, otro camarero dijo Sal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irreversibles, y luego lentamente Henry se giró y salió. La habitación estalló en susurros, pero Jamal no se detuvo a escuchar. Se giró hacia la mesa de Obama y asintió. Me aseguraré de que sea perfecto, dijo, y luego desapareció en la cocina, el personal cayendo detrás de él. Las manos de Jamal temblaron mientras se ataba el delantal de nuevo, pero su enfoque no vaciló. Tomó el cuaderno de su bolsillo, abriéndolo en la receta que su madre le había enseñado, la que había soñado servir en un lugar como este esta noche. Pensó que no se trataba de probarse a sí mismo ante Henry o cualquier otra persona, se trataba de honrar a las personas que habían venido antes que él, y no iba a fallar. La puerta de la cocina se cerró detrás de Jamal, amortiguando el zumbido de la conversación y los clics distantes de las cámaras del comedor. Exhaló bruscamente, agarrando los bordes del mostrador de acero inoxidable para estabilizarse. Su corazón todavía latía con fuerza, la adrenalina corriendo por sus venas, pero sus manos no temblaban ahora, no cuando toda la noche descansaba en lo que sucedió después. El resto del personal de la cocina se quedó congelado, sus ojos pasando de Jamal a la puerta batiente que Henry había atravesado solo unos momentos antes. La tensión que había flotado sobre la habitación todo el día ahora estalló como un trueno, dejando un silencio inquietante a su paso. Marcus fue el primero en hablar. ¿Qué diablos acaba de pasar?, pasó. Su voz era baja, pero las palabras llevaban el peso del momento. Jamal se enderezó, obligándose a encontrarse con las miradas de los demás. No tenemos tiempo para hablar de eso, dijo, tenemos que centrarnos. Pero Henry, uno de los cocineros de preparación, empezó. Se ha ido. Jamal interrumpió, y no va a volver. Esa verdad flotaba en el aire, aguda e innegable. El nombre de Henry había sido sinónimo de esta cocina durante años, y su ausencia se sentía como un vacío abriéndose bajo sus pies, pero Jamal no se permitió pensar en ello. Escuche, dijo su voz más firme, ahora sé cómo se ve esto, pero aún podemos hacer esto. Hemos preparado todo lo que necesitamos, lo único que queda es ejecutar. Nadie se movió. Jamal tragó, sabiendo lo que todos estaban pensando. Él no era Henry, ni siquiera era el sous, era la persona de menor rango en la cocina, un cocinero de línea al que nunca se le había dado la oportunidad de demostrar su valía, pero esta noche no estaba pidiendo permiso. Tomó el portapapeles que Henry había tirado antes y lo dejó sobre el mostrador. Este es el menú, dijo, es bueno, pero no lo es perfecto. A Henry no le importaba hacerlo bien, le importaba hacer un punto. No estamos haciendo eso. Marcus dio un paso adelante mirando a Jamal con atención. ¿Y qué estamos haciendo? Jamal sacó el cuaderno andrajoso del bolsillo de su delantal y lo puso al lado del portapapeles. Estamos haciendo esto. Algunos de ellos ya están cancelando reservas, otros están llamando para apoyar. Es un desastre, así que ¿qué hacemos? Robert finalmente lo miró a los ojos. Vamos a reconstruir, pero necesito a alguien que pueda liderar esta cocina a través de esto. Jamal se congeló. ¿Me estás ofreciendo el trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad, Robert dijo, para demostrar que esta noche no fue solo una casualidad, pero no será fácil. La gente te va a cuestionar, algunos de ellos no te darán una oportunidad justa, y Henry no se va a ir en silencio. La mente de Jamal corría por el peso de la noche, la pelea con Henry, las cámaras y las preguntas que lo oprimían todo. Pero luego pensó en la comida que habían servido, la forma en que el personal se había unido detrás de él, la forma en que Obama lo había mirado, no como un cocinero de línea, sino como un chef. Él asintió. Lo haré. Robert extendió su mano y Jamal la estrechó afuera. Las cámaras seguían destellando y la voz de Henry todavía resonaba en la noche. Pero dentro de la cocina, el equipo de Jamal estaba esperando y por primera vez se sintió como su cocina. La cocina estaba en silencio ahora, el sonido metálico de las ollas y el chisporroteo de las sartenes se había calmado, dejando solo el leve zumbido del sistema de ventilación y el ocasional arrastrar de pasos mientras el personal limpiaba. Jamal estaba de pie en la estación de preparación, sus manos descansaban en el borde del mostrador, el acero inoxidable se sentía frío bajo las yemas de sus dedos, pero lo mantenía centrado.
Henry se había ido, esa verdad flotaba en el aire, más pesada que el olor a ajo asado que aún persistía del servicio de la noche. El reflejo de Jamal lo miró desde la superficie pulida de la preparación. Mesa cansado, sudoroso, pero resuelto, lo había logrado, pero la victoria se sentía frágil como un zule que podría colapsar en cualquier momento. Afuera, la multitud no se había dispersado, los manifestantes y los reporteros todavía permanecían, sus cánticos y gritos apenas amortiguados por las paredes. El frenesí de los medios no mostraba signos de desaceleración, y Jamal sabía que la noche estaba lejos de terminar. Levantó la vista cuando Marcus entró a la cocina con una pila de platos sucios todavía. Allí afuera, dijo Marcus dejando los platos con un fuerte estrépito, y Henry no está ayudando. Jamal no necesitaba preguntar qué quería decir. Henry había estado allí afuera durante horas alimentando el fuego con discursos y entrevistas. La multitud afuera no solo estaba enojada, estaban divididos. Algunos llevaban carteles apoyando a Henry pidiendo boicots y exigiendo su reinstalación, otros sostenían pancartas que decían igualdad sobre ego y la comida no tiene cola. Marcus se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó. Esto ya no se trata solo de la comida, es más grande que eso. Jamal se secó las manos en el delantal, la tensión se asentó más profundamente en su pecho. No lo sé, admitió, pero seguimos adelante, limpiamos, nos preparamos para mañana, y nos aseguramos de que cada plato que sale de esta cocina esté perfecto. Sandra apareció en la puerta con el rostro pálido. Robert quiere verte en la oficina, dijo en voz baja. El estómago de Jamal se hundió, asintió, se desató el delantal y la siguió por el estrecho pasillo hasta la pequeña oficina tenuemente iluminada en la parte trasera del restaurante. Robert ya estaba allí sentado detrás de su escritorio con un vaso de whisky en la mano. Le hizo un gesto a Jamal para que se sentara, pero Jamal permaneció de pie. Relájate, dijo Robert haciendo girar el vaso en su mano. Te lo ganaste. Jamal no se sentía relajado, sentía que el suelo debajo de él todavía estaba cambiando y un paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. Lo hiciste bien esta noche, Robert. Continuó, mejor de lo que nadie esperaba. Jamal tragó saliva. Gracias, pero Robert agregó dejando el vaso con un tintineo agudo, esto no ha terminado. Henry está ahí afuera causando problemas, y la prensa se lo está tragando. La mitad de la ciudad piensa que eres un héroe y la otra mitad piensa eres un ladrón que tomó algo que no era tuyo. Las manos de Jamal se apretaron en puños a sus costados. No tomé nada, dijo Henry, se rindió en el segundo que decidió que su ego era más importante que la comida. Robert levantó una ceja, pero no había juicio en su expresión. Sé que dijo, y la gente que comió aquí esta noche también lo sabe, pero el resto del mundo negó con la cabeza. No les importa la verdad, les importa la historia. Jamal exhaló lentamente. Entonces, ¿qué hacemos? Robert se reclinó en su silla. Reconstruimos, dijo, pero eso significa hacer algunos cambios, empezando por ti. Jamal parpadeó. ¿Qué hay de mí? Necesito un nuevo jefe de cocina, dijo Robert simplemente, y quiero que seas tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas e inesperadas. La respiración de Jamal se atascó en su garganta. No puedes hablar en serio, dijo. Nunca he sido más serio, pero solo soy un cocinero de preparación. Robert interrumpió. Ya no. Jamal negó con la cabeza. Hay mejores personas para este trabajo, personas con más experiencia. Robert se inclinó hacia adelante. No necesito experiencia, dijo, necesito a alguien que pueda liderar, a alguien que sepa lo que este restaurante se trata de eso, y no tiene miedo de luchar por ello. Demostraste esta noche que eres esa persona. Jamal no sabía qué decir, pensó en la cocina, en la forma en que el personal se había unido detrás de él cuando Henry perdió el control, pensó en los platos que habían salido, platos inspirados en las recetas de su familia, en el amor de su madre por la comida y la tradición, y pensó en la multitud afuera, los cánticos, las protestas, las cámaras. La gente va a odiar esto, dijo en voz baja. Robert no se inmutó. Luego dejó que lo odien, dijo, este restaurante no se trata de política, se trata de comida, y esta noche, recuerdas a todos, ¿por qué eso importa? Jamal tragó saliva. ¿Y si fallo? Robert sonrió. Entonces fallas, dijo, y luego lo intentas de nuevo. Jamal exhaló lentamente, su corazón latía con fuerza. Está bien, dijo, finalmente lo haré. Robert se puso de pie y extendió su mano. Bien, dijo, ahora ve a decirle a tu equipo. Jamal regresó a la cocina, su mente todavía acelerada. El personal levantó la vista cuando entró, sus ojos se llenaron de preguntas. Bueno, preguntó Marcus. Jamal respiró profundamente. Soy el nuevo jefe de cocina, dijo. La sala estalló en vítores. Marcus aplaudió él en la espalda y Sandra sonrió mientras se secaba las manos con una toalla, pero incluso mientras celebraban, Jamal no podía sacudirse el peso de lo que les esperaba. Henry no se había ido, estaba allí afuera, avivando las llamas y volviendo a la opinión pública en su contra, y Jamal sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la reacción golpeara más fuerte, pero por ahora se centró en las personas frente a él, el equipo que lo había apoyado cuando más importaba. Preparémonos para mañana, dijo, porque mañana no era solo otro servicio, era el comienzo de algo nuevo. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de Rosemont Grill, proyectando largas sombras sobre el comedor vacío.
Jamal se paró cerca del podio del anfitrión mirando las mesas perfectamente ordenadas. Se veían iguales que siempre, Watlin y manteles, cubiertos pulidos, servilletas dobladas con forma de mentiras. Pero hoy todo se sentía diferente. Ayer esta habitación había sido el escenario de una batalla, ahora era un campo de batalla dejado en un silencio inquietante, los ecos de voces elevadas y normas destrozadas persistiendo como fantasmas en los rincones. Jamal apenas había dormido después de que Robert le ofreciera oficialmente el puesto de jefe de cocina. El peso de la responsabilidad se había asentado pesadamente sobre sus hombros. Había pasado el resto de la noche en la cocina revisando el inventario, reescribiendo listas de preparación y planeando cambios en el menú, pero incluso mientras trataba de concentrarse en la comida sus pensamientos seguían derivando hacia la multitud afuera. Cuando salió del restaurante la noche anterior los manifestantes todavía estaban allí. La voz de Henry se había desvanecido, ahogada por la casualidad y los debates entre los grupos opuestos, pero la tensión había permanecido espesa. Jamal la había sentido presionando contra su pecho mientras pasaba por los carteles y las cámaras, como si el peso de su ira y expectativas pudieran aplastarlo antes de que llegara a casa. Ahora de pie en el comedor vacío, todavía podía sentirlo, el sonido de la puerta de la cocina abriéndose y devolviéndolo a la realidad. Marcus apareció con un portapapeles y luciendo sorprendentemente despierto para alguien que se había quedado hasta la medianoche limpiando. Chef de la mañana, dijo sonriendo. Jamal parpadeó la palabra chef, todavía no se había acostumbrado a ella. Por la mañana, respondió, forzando una sonrisa. ¿Cómo va la preparación según lo previsto?, dijo Marcus entregándole el portapapeles. Las verduras están preparadas, las salsas están hirviendo a fuego lento, y Sandra está trabajando en los postres. Jamal escaneó las notas asintiendo distraídamente, alguna señal de que todavía hay por ahí. Marcus interrumpió leyendo su mente. Periodistas, manifestantes, todo el circo. Ya tuvimos un par de cancelaciones de reservas, pero también hemos tenido gente llamando para reservar mesas, gente que quiere apoyarte. Jamal dejó el portapapeles frotándose la nuca. No se trata de mí, dijo. Marcus levantó una ceja. Podría haberme engañado, dijo. Estás en todas las noticias, hombre. Las redes sociales están explotando. La mitad de los comentarios te llaman el futuro de la alta cocina, y la otra mitad, bueno, digamos que no son tan halagadores. Jamal frunció el ceño. ¿Qué hay de Henry? La expresión de Marcus se oscureció. Sigue hablando, dijo que alguna estación de radio lo tuvo esta mañana. Está dando vueltas todo el asunto, llamándolo un golpe, diciendo que tú y Robert lo planearon para expulsarlo. La mandíbula de Jamal se tensó y la gente le cree. Algunos, Marcus, lo admitieron, pero no todos. Mucha gente dice que lo que pasó se hizo esperar. Jamal exhaló lentamente tratando de alejar la frustración. ¿Importa?, dijo, que nos concentremos en la comida. Marcus asintió y desapareció en la cocina dejando a Jamal solo con sus pensamientos. El servicio de almuerzo comenzó lentamente. Los primeros invitados eran parejas mayores habituales que habían estado cenando en Rosemont Grill durante años y claramente no estaban seguros de qué esperar. Jamal se quedó en la cocina probando salsas y revisando los platos antes de que salieran, pero no pudo ignorar la energía nerviosa que irradiaban los camareros mientras llevaban los platos a las mesas. A media tarde, la multitud comenzó a cambiar. Llegaron comensales más jóvenes, algunos de ellos grabando abiertamente videos y tomando fotos para las redes sociales. Un grupo incluso pidió una foto con Jamal cuando salió a revisar una mesa. No todos fueron tan solidarios. Un hombre con un traje oscuro se acercó al puesto del anfitrión justo antes de la hora de la cena, su rostro rojo y su voz aguda mientras exigía hablar con el gerente. He estado viniendo aquí durante años, dijo lo suficientemente alto para que la mitad de la sala lo escuchara, y no lo haré. Sentarse en un restaurante dirigido por alguien que no respeta la tradición. Jamal dio un paso adelante antes de que el anfitrión pudiera responder. No estamos faltando al respeto a la tradición, dijo con calma, la estamos honrando de una nueva manera. Los ojos del hombre se entrecerraron. ¿Crees que esto es progreso?, se burló, convirtiendo un establecimiento de alta cocina en una declaración política. Jamal no se inmutó. Creo que la comida debería unir a las personas, dijo, no separarlas. El hombre lo miró fijamente durante un largo momento antes de darse la vuelta y marcharse. El incidente dejó una onda de tensión a su paso, pero Jamal se negó a dejar que rompiera su concentración. El resto de la velada pasó en un borrón de pedidos y platos, pero cuando los últimos invitados se filtraron y el personal comenzó a limpiar, Jamal supo que la parte más difícil aún estaba por venir, porque no importaba lo bien que hubiera ido la noche, la controversia no se estaba desvaneciendo. Cuando salió después de encerrar a la multitud se había reducido, pero las cámaras todavía estaban allí. Los reporteros gritaron su nombre, luces destellantes cegadas en él mientras los micrófonos eran empujados hacia su cara. Jamal, ¿crees que Henry tenía razón? ¿Se trataba de raza? ¿Planeas cambiar el menú permanentemente? Jamal siguió caminando, no se detuvo hasta que llegó a su auto, donde se apoyó contra la puerta y dejó escapar un largo suspiro. Pensó en las recetas de su madre, en la forma en que su comida siempre se había sentido como un acto de desafío y amor en uno, y pensó en Henry, en la ira en su voz, la amargura en sus palabras. Jamal no lo odiaba,
Lo criticaba porque Henry había pasado toda su vida construyendo muros y ahora estaba atrapado dentro de ellos, mientras que Jamal finalmente había pasado al otro lado. Mañana habría más preguntas, más protestas, más presión, pero Jamal estaría listo porque por primera vez esta cocina, este restaurante, se sintió como si realmente le perteneciera. A la mañana siguiente, Jamal llegó a Rosemont Grill before sunrise. La calle afuera estaba más tranquila de lo que había estado la noche anterior, pero persistían los rastros del caos. Carteles de protesta descartados, volantes pisoteados y los tenues contornos de eslóganes de tiza que habían sido borrados apresuradamente de la acera. Jamal caminó sobre los restos mientras abría la puerta empujando el peso de la incertidumbre que parecía flotar en el aire dentro del restaurante. Se sentía casi en paz, el leve olor a limpiador de limón se mezclaba con los persistentes aromas de ajo y carne asada, pero la pieza era frágil y Jamal sabía que no duraría hoy. Se trataba de más que comida. Se trataba de demostrar que Rosemont Grill no estaba definido por la ira de un hombre o por los titulares que lo habían convertido en un campo de batalla. Se trataba de demostrar que este lugar, esta cocina, podía ser algo más. Respiró profundamente y entró en la cocina donde Marcus y Sandra ya estaban trabajando. El chef de la mañana, dijo Marcus levantando la vista de una tabla de cortar llena de zanahorias. Mañana, respondió Jamal atándose el delantal. La palabra todavía se sentía extraña, pero menos que el día anterior. Antes de que Sandra se sentara un batidor y asintiera hacia la estación de preparación. ¿Estás lista para esto?, preguntó Jamal. No dudó, sí, dijo, hagámoslo. La preparación de la mañana fue suavemente, pero la tensión regresó cuando se acercaba la hora del almuerzo. Los primeros invitados llegaron temprano, algunas caras familiares, otros claramente allí por curiosidad. Jamal podía sentir sus ojos sobre él cada vez que entraba al comedor, escaneándolo, como si fuera parte de la decoración. Estaban evaluando los camareros, lo manejaron bien, pero Jamal podía sentir sus nervios. El personal sabía lo que estaba en juego y luego la protesta comenzó de nuevo. Empezó con cánticos afuera, amortiguados al principio, luego cada vez más fuertes. Jamal reconoció algunas de las voces de la noche anterior, pero también había nuevas. Trató de bloquearlo concentrándose en la comida, pero el ruido se filtró en la cocina como humo. Marcus apareció a su lado luciendo incómodo. Se están volviendo más fuertes, dijo, y Henry está de vuelta. Jamal congeló su cuchillo flotando sobre una tabla de cortar. Está afuera. Marcus asintió con la cabeza. Con los periodistas y un nuevo cartel que dice salven nuestro restaurante. Jamal sintió su pulso acelera. No va a parar Marcus, añadió Jamal. Dejó el cuchillo con cuidado. Entonces nosotros tampoco lo haremos, dijo, pero el peso de la presencia de Henry lo presionó toda la tarde, incluso cuando los pedidos siguieron llegando y el personal entró en ritmo. Jamal no podía quitársela sensación de que las paredes se estaban cerrando. Cuando comenzó el servicio de cena, la tensión había llegado a un punto de quiebre. Jamal estaba emplatando el plato final para una de las mesas más grandes cuando la puerta se abrió y un silencio cayó sobre el comedor. No era Henry, era Barack Obama. Las manos de Jamal se congelaron. La habitación pareció inclinarse por un momento cuando el expresidente entró sonriendo cálidamente, pero llevándose con la autoridad silenciosa que había definido sus años. En el cargo, los camareros se apresuraron a saludarlo, llevándolo a él y a sus invitados a una mesa cerca del centro de la habitación, la misma mesa de la que Henry había tratado de desterrarlo solo 2 noches antes. Jamal exhaló lentamente. Esto era todo. Se secó las manos con una toalla, se enderezó el delantal y salió de la cocina. El comedor estaba en silencio mientras se acercaba a la mesa de Obama, pero el expresidente se puso de pie antes de que Jamal pudiera hablar. Jamal, dijo extendiendo su mano. Jamal la estrechó. Su PM, señora húmeda, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Señor presidente, dijo en voz baja. Llámame Barack Obama, respondió sonriendo, y llámame impresionado. Jamal parpadeó. He estado escuchando sobre lo que has hecho aquí. Obama continuó, su voz con el peso suficiente para recordarles a todos en la habitación quién era y quería verlo por mí mismo. Jamal asintió con la garganta seca. Es un honor tenerte aquí, dijo finalmente. El honor es mío, Obama, dijo Jamal. Se disculpó y regresó a la cocina, pero el ruido del comedor no se desvaneció. Esta vez se hizo más fuerte, zumbando con susurros y especulaciones. Sandra se acercó. ¿Está bien?, preguntó. Jamal asintió, pero sus manos temblaron levemente mientras tomaba un cucharón. El primer plato salió impecablemente. Vieiras chamuscadas con glaseado de cítricos adornado con verduras. MRO. Jamal observó desde la puerta de la cocina mientras Obama daba su primer bocado, sonriendo mientras se reclinaba en su silla, pero no fue hasta el plato principal que Jamal se permitió respirar. El plato era la receta de su madre, una costilla corta reforzada con col rizada y pan de maíz. Era simple, conmovedor y sin pedir disculpas, diferente de todo lo que Rosemont Grill había servido antes. Contuvo la respiración mientras se entregaban los platos. Obama dio un bocado y luego otro, y luego miró hacia arriba atrapando la mirada de Jamal a través de la puerta de la cocina. Asintió, y así como así la tensión se rompió. El comedor estalló en aplausos, y Jamal sintió que el nudo en su pecho se aflojaba por el resto de la noche. La cocina zumbaba con energía, los platos volaron más rápido que nunca y el personal se
Movió con una confianza que no había estado allí el día antes de la guerra cuando se sirvió el postre final. Jamal regresó al comedor donde Obama estaba esperando que Obama dijo estrecharle la mano de nuevo. Fue increíble, gracias Jamal, respondió su voz firme. Esta vez tienes algo especial aquí. Obama dijo no lo pierdas. Jamal prometió que no lo haría. Cuando Obama se fue el personal se reunió en la cocina. Exhausto pero triunfante, Jamal miró a los rostros, Marcus, Sandra, los camareros, y sintió que algo cambiaba. Esta ya no era la cocina de Henry. Era de ellos, y cuando colgó su delantal para pasar la noche, Jamal supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba, porque la comida no se trataba solo de alimentar a la gente, se trataba de derribar muros, construir puentes y dejar atrás algo que importaba, y por primera vez, Jamal se sintió listo. Gracias por ver, suscríbete al canal para que no te pierdas nuevos videos. Mira nuestras otras historias y comparte este video con tus amigos. Valoramos tus opiniones en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves?